En esta segunda parte del tutorial vamos a ver lo relacionado con la energía fotovoltaica. Básicamente necesitaremos tres componentes: el regulador de carga, la batería y el panel solar. El regulador de carga es de este tipo, el que hemos seleccionado es muy sencillo, es de 30 amperios. Como veréis, las conexiones están perfectamente dibujadas en el propio panel, en el propio regulador. Tiene una regleta con 6 conexiones, estas dos para el panel solar, positivo y negativo del panel. Los paneles generan corriente continua y por lo tanto van a tener un polo positivo y un polo negativo. La batería en el centro, el positivo y el negativo de la batería, y luego lo que es el circuito consumidor de luz, en este caso nuestros farolillos, el positivo y el negativo del circuito de los farolillos. Si veis, en este esquema se aprecia perfectamente el circuito completo: el regulador a la batería, el regulador al panel solar y el regulador al circuito consumidor de luz, la zona de descarga. Vamos a describir algunos aspectos de estos componentes. Empezando por el regulador, tiene básicamente dos funciones. Por un lado, controlar que no se produzcan en la batería tanto situaciones de sobrecarga como de sobredescarga para alargar la vida de la batería, y por otro lado, la de controlar que cuando al circuito consumidor de luz le haga falta energía, se la pueda proporcionar. En nuestro caso, como son farolillos que se encienden por la noche, solo le proporcionará energía pues por la noche. Por el día, la carga que venga del panel solar se utilizará para cargar la batería hasta que el circuito detecte que la batería está lo suficientemente cargada como para cortar la carga de la batería y no se produzca una situación de sobrecarga. Esto es la unión al final entre el panel solar y la batería y el circuito consumidor de luz. Esto lo situaremos en la misma caja donde pondremos la batería, en una zona estanca para que no le llegue la humedad. El siguiente elemento que vamos a ver es el panel solar. Paneles solares hay de diferentes tipos. Están los paneles solares térmicos, que transforman la energía de la radiación solar en calor, que usan principalmente para instalaciones de agua caliente y calefacción. Están los termodinámicos, que son más baratos y pues también transforman la energía del entorno basada en las leyes de la termodinámica en calor. También se usan para instalaciones de agua caliente y calefacción. Y por último están los paneles fotovoltaicos, que transforman la energía de la radiación solar en energía eléctrica, que es nuestro caso. Los paneles fotovoltaicos hay de diferentes tipos. Están los de silicio amorfo, cuando el silicio no se ha cristalizado, que son los que menos rendimiento tienen, y luego los hay de silicio cristalino. Y dentro de silicio cristalino los hay monocristalinos, donde las obleas se construyen pues, a base de un solo segmento de un cristal de silicio, o policristalinos, que las obleas se construyen a base de múltiples partículas de cristales de silicio. Los monocristalinos dan algo más de rendimiento que los policristalinos, y en nuestro caso, para nuestra instalación, hemos cogido un panel fotovoltaico monocristalino. Los monocristalinos, aquí tengo uno, se puede apreciar que tienen las obleas un color más oscuro que los policristalinos, que son más azulados, y además las esquinas están achaflanadas, están recortadas. Los policristalinos tienen las esquinas cuadradas y tienen un color más azulado. Por detrás del panel podéis observar la caja de conexiones que viene con los conectores MC4. Viene un conector para el positivo y otro conector para el negativo, y además viene un cuadro de parámetros que ahora vamos a ver, algunos de los parámetros más importantes del panel. Algunos de los parámetros más importantes que tenéis que fijaros al seleccionar un panel solar son los siguientes. Por un lado, tenemos la potencia máxima, que en este caso es de 40 vatios pico.
Esta potencia significa o representa la potencia máxima que podemos obtener del panel en unas condiciones concretas, que son una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado y a 25 grados de temperatura de la célula solar, no de temperatura ambiente, sino a 25 grados de temperatura de la célula. Por otro lado tenemos la tensión en máxima potencia y la corriente en máxima potencia, que bueno, como su nombre indica, es la tensión que obtendremos en las condiciones de máxima potencia y la corriente que obtendremos en condiciones de máxima potencia. En nuestro caso pues son 17,30 voltios y 2,31 amperios. Si hacéis la multiplicación, sabéis que potencia es igual a tensión por intensidad, o sea, voltios por amperios, pues si hacéis la multiplicación dará 40 vatios o 39,90 y algo. Otro parámetro importante es el de tensión en circuito abierto, que es la tensión que tendremos en el panel cuando no tiene conectada ninguna carga. Y el último parámetro también importante es el de intensidad o corriente en cortocircuito, que es la corriente que tendremos cuando los extremos del panel están cortocircuitados. En este caso, pues veis que tenemos 21,50 voltios para la tensión en circuito abierto y 2,62 amperios para la corriente de cortocircuito. Algunos fabricantes en el panel, las especificaciones del panel facilitan unas gráficas de curvas características pues para poder calcular estos parámetros. Si veis, en este gráfico se aprecia la curva roja, que es la de potencia. En este punto donde está la flecha de arriba alcanza el punto de máxima potencia, que veis que está cerca de los 240 vatios. Si desde el punto de máxima potencia trazamos una línea vertical hacia el eje de las X, veremos, en el eje de las X están los voltios, veremos que cruza pues en torno a 30 voltios. Y si cogemos la curva de intensidad facilitada por el fabricante, esta azul, y donde se cruza con la línea vertical que hemos hecho, que se cruzaba con los voltios, y sacamos una línea horizontal, tendremos la corriente en condiciones de máxima potencia. Esto sería el voltaje en condiciones de máxima potencia y esto sería la corriente en condiciones de máxima potencia. Estamos viendo que el voltaje sería unos 30 voltios, la tensión sería unos 30 voltios y la intensidad pues estaríamos hablando de unos 7,8 amperios. Si multiplicamos 7,8 por 30, veremos que la cifra va a estar muy cercana a los 200, bueno, pues esto supongo que serán 234, 238 vatios pico. Como habéis visto en el panel, la tensión marcaba algo más de 12 voltios. Uno de los motivos es porque para cargar la batería tiene que tener algo más de tensión que la propia tensión de la batería. Además, cuando le conectemos una carga, esa tensión bajará. El regulador, hay paneles de 12, de 24 y de 48 voltios. Y el regulador, también hay reguladores de 12, 24 y 48 o incluso autorregulables, que se puede seleccionar cualquiera de las tres tensiones. Nosotros lo que vamos a hacer es una instalación de 12 voltios. La batería es de 12 voltios, este regulador soporta 12, 24 y 48 y el panel solar es de 12 voltios. El último componente de la cadena, que yo creo que es el más difícil de seleccionar y en mi opinión es el más importante, porque quizás es el eslabón más débil, es la batería. La batería hay que seleccionar muy bien el tipo de batería que vamos a utilizar para la instalación solar y además la capacidad de la batería para no quedarnos sin batería en 2 o 3 meses. Baterías también hay de muchos tipos. En función del uso que se le dé a la batería, pues podemos encontrar baterías de arranque que no son adecuadas para una instalación solar porque son baterías que están diseñadas para proporcionar una gran cantidad de amperios, de decenas de amperios en un momento muy corto para facilitar el arranque de motores principalmente de combustión, pero luego el resto del tiempo la batería prácticamente no sufre descargas. Son baterías que no soportan descargas profundas y además son baterías que no son cíclicas.
Por otro lado tenemos las baterías cíclicas, que soportan numerosas descargas y cargas. Están diseñadas pues sobre todo para aparatos de tracción eléctrica, sillas de ruedas de minusválidos, carritos de golf. Estas baterías, como he dicho, soportan descargas profundas, soportan descargas de incluso hasta el 80% de la batería sin sufrir daños. También tenemos las baterías estacionarias, muy utilizadas en instalaciones solares o en SAIs. Son también baterías de ciclo profundo que soportan múltiples descargas y además descargas pues, importantes de hasta el 80%. Y la principal diferencia con las cíclicas es que estas están diseñadas para estar conectadas permanentemente a la red eléctrica. Por ejemplo, la batería que lleva un SAI está continuamente conectada a la red eléctrica. Y por último tenemos las baterías náuticas, que son un híbrido entre baterías de ciclo profundo y baterías de arranque. Se usan normalmente en embarcaciones y los fabricantes de este tipo de baterías no recomiendan descargarlas más del 50%. En cuanto a la fabricación de las baterías, también identificamos diferentes tipos. Por un lado tenemos las estándares y las selladas, que la mayoría de las baterías son de este tipo. Se caracterizan porque los electrodos, tanto positivo como negativo, están inmersos en el electrolito, una solución de agua destilada y ácido sulfúrico. Las estándares tienen una tapa que se puede quitar para rellenar el nivel, restablecer el nivel del electrolito, y las selladas tienen unos agujeros de ventilación que normalmente no se pueden quitar, no son removibles, por donde se expulsan los gases que se producen en el proceso de carga de la batería. Por otro lado tenemos las baterías de gel, que el electrolito es un electrolito gelificado. Esto hace que sea una batería muy segura, se pueden poner en cualquier posición, tumbadas, verticales, no se sale el electrolito incluso aunque la carcasa de la batería se haya roto. Y tienen una pequeña pega, que es que la corriente de carga de este tipo de baterías tiene que ser baja. Nosotros, para nuestra instalación solar, hemos cogido una batería de gel, cíclica, que soporta descargas profundas al final de 32 amperios hora, porque hemos bajado un poco la resistencia de los farolillos y el consumo va a ser un poquitín mayor de lo que teníamos previsto. Otro tipo de baterías son las baterías AGM. Estas baterías tienen un electrolito sólido, lo cual las hace también muy seguras, como las de gel. Se pueden poner en cualquier posición y no se sale el electrolito aunque la carcasa esté rota, pero además no tiene el inconveniente de las baterías de gel, de la necesidad de cargarse con una corriente baja. Se pueden cargar con cargadores normales porque no tienen ese impedimento. Para calcular la capacidad de la batería vamos a ver algunos datos que tenemos que tener en cuenta. Como he comentado antes, hemos bajado un poco las resistencias a 52 ohmios, así que la intensidad que circulará por cada resistencia, pues intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. La caída de tensión en las resistencias es más o menos de 8,5 voltios entre 52 ohmios, nos da 163 miliamperios. Por 7 farolillos que tenemos, en total, pues 1,141 amperios. Eso es el consumo que va a tener nuestro circuito. Nosotros hemos seleccionado una batería de 32 amperios hora. Independientemente de la batería que cojáis, si es de gel o es AGM, es importante que sea una batería cíclica y que soporte descargas profundas, preferiblemente de hasta el 80%. Si nuestro circuito consume más o menos 1 amperio, quiere decir que una batería, por ejemplo, de 32 amperios hora, pues duraría 32 horas. La realidad no es así porque no queremos descargar la batería por completo. El consumo estimado que tenemos previsto es de 14 horas de oscuridad. En los días de invierno, pues más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, unas 14 horas. Si nuestro circuito consume más o menos 1 amperio, pues en total tendríamos que tener una batería de 14 amperios hora. Con esto descargaríamos la batería por completo. Ahora bien, si ponemos una batería de 24 amperios hora y consideramos que vamos a hacer una descarga del 60%, es decir, nos quedaría el 40% sin utilizar para que la batería nos aguante bastante tiempo,
Quiere decir que nos quedarían disponibles 14,4 amperios hora, que como veis es el consumo previsto que vamos a tener. Es decir, que para nuestro circuito con un consumo de 1,2 amperios, más o menos 1,141, la batería que deberíamos de coger es al menos de 24 amperios hora para hacer un consumo de un 60% y dejar un 40% restante. En nuestro caso hemos cogido una batería de gel, a ver si se pueden ver los parámetros, como veis. La corriente máxima de carga es de 8 amperios, nuestro panel nos va a dar como mucho 2 y pico, con lo cual es más que suficiente, y la capacidad es de 32 amperios hora. Y es una batería de 12 voltios, batería de gel, 12 voltios, 32 amperios hora. Al final cogimos esta de 32 en lugar de una de 24 porque esta pues salía muy bien de precio, estaba de oferta y por el mismo precio prácticamente nos llevamos una pues de bastante más capacidad. Bueno, ahora que os he metido ya toda esta chapa sobre los paneles, las baterías y los reguladores, lo que nos queda es montar fuera el circuito, montar el soporte para el panel y enganchar los 3 componentes con cables. El panel, estamos en España y para obtener las mejores condiciones de rendimiento lo orientaremos, lo pondremos con orientación sur y una inclinación de más o menos 30-31 grados. Con esto, bueno, pues en diferentes páginas de internet que te dan en función de la ubicación la orientación que tienes que poner al panel, pues conseguiremos las mejores condiciones de radiación. Al fin, después de muchos días de lluvia y frío, apareció el sol y hace un día espléndido para que nuestro panel capte toda la energía que pueda. Ahí está el panel, como ha quedado, ese es el soporte casero que le hemos hecho. Y desde ahí van los cables del panel hasta una caja que hay ahí detrás y vuelven desde la caja por el mismo tubo, bajan por ahí y esa caja de ahí es la caja del circuito que controla el encendido y apagado de los farolillos. Nosotros hemos dejado la batería dentro de esta caja de plástico. Le hemos puesto por dentro una cubierta de polispán y aluminio para protegerla de la temperatura y de la humedad. Y luego hemos forrado las paredes con polispán para protegerla a la batería de la humedad. Aquí está la batería y el regulador. Este es el regulador, como vimos en el esquema, vienen los 2 cables, el positivo y el negativo del panel. Estos 2 cables son los que van a la batería y estos 2 cables son los que van por aquí al circuito de LEDs. ¿Veis? Los 3 indicadores están encendidos, eso indica que la carga de la batería está a tope. El indicador de carga está listo, eso quiere decir que puede suministrar carga a los farolillos, puede suministrar energía a los farolillos, y este está parpadeando, el de carga, y eso quiere decir que está a punto de apagarse y parar la carga de la batería porque está a tope. Bueno, pues con esto concluye este tutorial, espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Si os ha gustado, votar que os gusta, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.